Pues mis amados, vamos a orar para dar gracias al Señor y pedir la guianza, como siempre, y la dirección del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos el privilegio que nos concede de reunirnos a través de esta plataforma. Bendice a tus hijos y a tus hijas, aquellos que todavía no se han conectado, apresura sus pasos y permite que podamos bendecir y ser bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pues mis amados, estamos hablando de escatología. Ya ustedes saben que escatología es el estudio de los tiempos finales. Hablábamos de las dos principales teorías, o teoría no, vamos a llamarle escuelas de interpretación. Hablábamos de la interpretación literal y de la interpretación alegórica. Hoy nosotros queremos también ya inscribiéndonos en lo que es la interpretación literal, mencionar que también esta interpretación, en esta área hay dos principales escuelas, que una es la dispensacionalista premilenial o premilenial dispensacionalista y la premilenial histórica. Si quieren tomar nota, aunque esto se queda grabado, pero es importante que conozcamos que en el área de lo que son los premileniaristas o premilenaristas, donde nos circunscribimos, aquí también hay dos divisiones. Premilenarista dispensacional y premilenarista histórico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los premilenaristas dispensacionalistas también creemos naturalmente en que la iglesia no forma parte directa del pueblo de Israel. A ver si me van siguiendo. Sino que el papel, Israel juega un papel en la historia dispensacional, que es lo que nosotros conocemos como la ley, mientras que la iglesia es el espacio de los gentiles, o de Jesucristo a los gentiles, como decíamos la semana pasada, que también es el espacio de la gracia. Para entender un poco mejor eso, nosotros hoy vamos a hablar y a estudiar y a analizar lo que son las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, creo que verso 24 al 27. Si tienen su Biblia, la vamos a utilizar en el libro del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Vamos a estar utilizando esa escritura y otra, naturalmente, para hablar de las 70 semanas de Daniel, naturalmente, que vamos a ver cómo la interpretan la escuela premilenarista histórica y cómo la interpreta la escuela premilenarista dispensacionalista. El mismo nombre de dispensacionalista indica claramente, como hablábamos la semana pasada, de lo que son las dispensaciones. Hablamos de las 7 dispensaciones, faltando la dispensación del milenio. Entonces,
vamos a ver cómo interpreta la escuela premilenarista histórica. Naturalmente vamos a ver las debilidades de esta interpretación. No encontraremos debilidades desde nuestro punto de vista en la interpretación de la premilenarista dispensacional, donde nos circunscribimos nosotros. Entonces, Daniel, capítulo 9, verso 24. Verso 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. 1, poner fin al pecado. 2, expiar la iniquidad. 3, para traer justicia perdurable. 4, sellar la visión. 5, y la profecía, sellar la visión y la profecía. 5, y para ungir al santo de los santos. 6 propósitos. Nos menciona acá 6 propósitos en el final de las 70 semanas. Es importante que los que no conocen este tema presten atención, y cuando tengan alguna duda pueden preguntar. Y si conocen alguna corriente, la corriente histórica, aunque la vamos a presentar acá, pero se vale aquí cualquier tipo de debate, aunque no es nuestra intención debatir, pero al circunscribirnos nosotros los evangélicos, repito, como premilenaristas dispensacionalistas, naturalmente que vamos a hacer una interpretación literal del texto, utilizando siempre la hermenéutica y buscando que no haya contradicción. Es la ventaja de utilizar el método literal, porque no va a haber contradicción. La palabra de Dios no se contradice. Entonces, 70 semanas, esas 70 semanas representan 77. Por ejemplo, si nosotros leemos ese mismo versículo en otra versión, vamos a poner Nueva Versión Internacional para poner un ejemplo. Dios habla hoy, dice 70 semanas. Vamos a ver, perdón, se me quitó acá la Biblia. Discúlpenme. Tenemos se me escondió la Nueva Versión Internacional. Dicen que se escucha mal. Aclárenme si es cierto. Alguien dice que se escucha mal. Yo lo escucho bien. Se escucha con eco. Yo lo escucho bien, pastor. Yo lo escucho bien. Dicen que se escucha bien, ¿verdad que sí? Escucha bien. Entonces, Se escucha con eco, se escucha un eco. Se escucha un eco, es verdad. El eco fue la NBI. Gloria al Señor. Bueno, dice la palabra semana, que se traduce en nuestra Reina Valera, es la palabra hebrea Shavulah, que significa 7. Es como si dijéramos 70 periodos de 7, como lo describen otras versiones. Ahora bien, no hay duda, casi la mayoría absoluta de los estudiosos y de las diferentes escuelas están de acuerdo que estos son 70 semanas de años. En eso no hay duda. O sea que la Biblia habla de 70 semanas de años, que vienen siendo
490 años. En eso no hay ninguna duda. La diferencia está en las diferentes interpretaciones. Recuerden que ahora mismo no descartamos, no descantilamos de la alegórica y nos inscribimos a la interpretación premilenarista, pero repito, los mismos premilenaristas, al haber dos grupos, dispensacionalista y lo histórico, también hay dos interpretaciones. Por ejemplo, la interpretación histórica dice que los 490 años se cumplieron. Podríamos entonces decir en el año 37 de nuestra época. Se cumplieron ahí según esta interpretación, y a partir de ahí entonces esta interpretación naturalmente premilenarista lo que entiende que a partir de ahí esos 1000 años que vienen siendo simbólicos, el mundo lo está viviendo, y esta escuela histórica interpreta que la iglesia llegará un momento cuando va a llenar la tierra y va a preparar el espacio para cuando Cristo se manifieste en su segunda venida, entonces inmediatamente establecer el reino milenial. Esta interpretación une a la iglesia con el pueblo de Israel y no ve realmente un reino milenial como nosotros lo vemos por 1000 años, sino como un periodo de espacio de paz donde Cristo reinará. Ahora, ¿cuáles son las debilidades que son muy fuertes de esta interpretación? Precisamente que el texto dice en el verso 27, dice, no, perdón, en el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El verso 26, perdón, dice el verso 26, y después de las 62 semanas, 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Discúlpenme, señores, que estoy medio bloqueado. El verso 24, donde comenzamos, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. O sea, Daniel dice en su profecía que cuando se cumplan esas 70 semanas se va a terminar la prevaricación, o sea, el pecado. Entonces, la debilidad tremenda de esa teoría, vamos a llamarle teoría o de esa interpretación, es que se cumplieron las 70 semanas y el pecado sigue. Ahora es que hay pecado, no solamente en Israel, en el mundo entero, pero recordemos que las 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel. Nada que ver con la iglesia. Todo lo que es las 70 semanas tiene que ver con el pueblo de Israel. Significa eso que tiene que ver con la ley, con el periodo de la ley. Entonces, cuando se cumplan estas 70 semanas, dice que se pondrá fin al pecado. Se le pondrá fin al pecado. No se le ha puesto fin al pecado. Ahora es que hay pecado, no solamente en Israel, sino en el mundo. Para expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable. No ha venido justicia perdurable. Y para sellar la visión y la profecía. No se ha sellado la visión, ni se ha sellado la profecía. Y para ungir al santo de los santos, que es Jesús, tampoco se ha ungido al santo de los santos. O sea que esa interpretación, desde nuestro punto de vista, se cae inmediatamente, naturalmente, que ellos presentan su posición interpretativa, pero al no cumplirse ninguna de estos 6 propósitos, como lo leímos ahí,
poner fin al pecado, terminar la prevaricación, fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, según esta escuela de interpretación en la que se circunscriben, por ejemplo, los testigos de Jehová, en la que se circunscriben los adventistas del séptimo día, para poner algunos ejemplos, dentro de esta escuela, podemos ver que ellos no interpretan de una manera literal, lo que es el espacio del tiempo de la gran tribulación y de los 1000 años. Aunque sí esperan alguna tribulación, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, pero con otra escatología que se circunscribe dentro de lo amilenarista, prácticamente la teoría que interpreta alegóricamente la escatología o el apocalipsis. Ahora bien, nosotros que nos circunscribimos como dispensacionalista, premilenarista, o al revés, premilenarista, dispensacionalista, donde se circunscriben la mayoría de los evangélicos, también, oigan esto, para que ustedes vean cómo se van subdividiendo las escuelas y las interpretaciones. Ahora, aquí hay una subdivisión de aquellos dispensacionalistas que creen que la iglesia va a pasar hasta la mitad de la gran tribulación o de la tribulación, y que la segunda mitad del periodo de la gran tribulación, a mediados de eso, es que la iglesia es arrebatada, y toman como base, dentro de otra escritura, toman como base Apocalipsis capítulo 7, donde dice que una gran multitud vestida de blanco, con palmas en las manos, cantaban en el cielo, y se preguntó quiénes son estos y de dónde han venido, y se les respondió a Juan: estos son los que han salido del medio de la gran tribulación. Tiene una fortaleza extraordinaria, pero vamos a ver también las debilidades de esa postura. Vamos a ver las debilidades de esa postura. Tiene una mano levantada, Joseph Pichardo. Amén, amén. Dios le bendiga más a todos. Que como entre 8 minutos. ¿Me escuchan bien? Soy yo. ¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchamos? Bueno, mientras Sí, mira, Pichardo no le escucho. se escribe, parece que el maestro tiene problemas con el sonido. El maestro tiene sonido. Sí, tiene problemas con el micrófono, porque Alberto Pichardo se escucha bien, pero el maestro se escucha con un eco hace rato. Entonces. Ok, era mi micrófono que estaban apagando aquí, pero por lo menos me estaban escuchando a mí, ¿no? Sí, sí. Ok, adelante, Joseph. Sí, que como entré un poquito 8 minutos atrasado, si ya la tarea se preguntó la tarea sobre las 2 escuelas que usted puso que Recuerden que esa escuela hablamos la semana pasada, eso se le dejó como tarea para que ustedes fundamenten más el conocimiento. Exacto, exacto. Sí, ¿quién más levantó la mano? No, pero no terminé la idea mía. Ah, bueno. No, ya sobre eso no tenemos el tiempo ya para hablar de la parucía. Está bien, no hay problema. Sí, ya eso era para que ustedes fundamenten el conocimiento. Amaury, ¿decía algo? No, le estaba hablando sobre el micrófono, el eco, que parece que usted tenía un problema, pero ya lo corrigió. Ah, ok, ¿se escucha bien ahí? Sí, perfectamente. Ah, perfecto, gracias. Entonces, enfoquémonos hoy en las 70 semanas. En las 70 semanas. Entonces, le decía que dentro de la circunscripción nuestra, si podemos llamar así, los premilenaristas, dispensacionalistas, hay 2 corrientes. La corriente que entiende que la iglesia
llegará hasta la mitad de la gran tribulación. ¿Cuáles son las debilidades? Las debilidades son contradictorias. Uno, porque nosotros sabemos que el arrebatamiento de la iglesia, como decíamos la semana pasada, es inminente. ¿Qué significa eso? Que puede ser en cualquier momento. Es inminente. Y recuerden que la semana pasada citábamos a los apóstoles de la iglesia primitiva, que ellos esperaban en cualquier momento el arrebatamiento, el traslado. Entonces, ¿cuál es otro punto que choca con esa corriente? Que precisamente Jesús dijo que será en cualquier momento. El día y la hora de ese momento solamente está en la mente del Señor. Sin embargo, si nosotros sabemos que Cristo viene a la mitad de la gran tribulación, solamente tendríamos que esperar que comience la última semana de Daniel, y cuando lleguemos a la mitad ya sabemos que llegó el momento de la venida. O sea, entonces tendríamos una fecha específica de la venida del Señor. Esas son de las debilidades que tiene esta corriente, que no puede armonizar con la Escritura. Otra debilidad que tiene es que, como hemos visto y lo vamos a ver de nuevo hoy en las 70 semanas, la última semana de los 70 de Daniel nada tiene que ver con la iglesia, sino con el pueblo de Israel. Observen, como dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre Israel y sobre tu santa ciudad. Una vez se terminen estas 70 semanas, ya se acabó el periodo de Israel, como con la prevaricación, con el pecado, se ungirá el santo de los santos. Entonces, como esa semana es exclusiva, como lo vamos a ver también Mateo 13, Mateo 24, Lucas 21, es un trato especial con el pueblo de Israel. Vamos a ver entonces, cuando comienza esta semana, se terminó el periodo de la gracia. Ese periodo, ese paréntesis. Amaury Ramírez. No sé si me equivoco, pero una vez le escuché a usted decir que sobre la construcción del templo en Israel, que era como una especie de señal. ¿Estoy equivocado o fue así? Está equivocado, sí, está equivocado. El templo, claro, que juega un papel extraordinario. El templo de Israel juega un papel extraordinario. En Israel el templo está desbaratado, para decirlo en algún término, no la destruido. Recordemos que en el año 70 el general Tito del Imperio Romano, cuando entró a Jerusalén, destruyó la ciudad, destruyó el templo. En el lugar del templo hoy hay una mezquita de los árabes. Es un lugar santo, y para los árabes, un lugar santo para los judíos y un lugar santo para los cristianos. Entonces, en ese lugar donde se cree que estaba el templo, hay una mezquita árabe. Será una gran batalla. Nosotros podemos hacer la especulación porque va a jugar un papel trascendental, porque el templo va a estar ahí cuando comience el periodo de la gran tribulación. Tiene que estar ahí. Ahora, ¿por qué tiene que estar ahí? Porque se van a volver a los sacrificios, y va a haber una abominación desoladora, como dice Daniel en el capítulo 9 de las 70 semanas, y también en Mateo 24 Jesús lo citó cuando dijo: cuando veáis la abominación desoladora, que es a la mitad de la semana. Todo eso lo vamos a ver paso por paso. Ahora, cuando a la mitad de la semana de Daniel venga la abominación desoladora en el templo, dice que el anticristo, el hombre de pecado, según el Tesalonicenses capítulo 2, se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esa es la abominación desoladora, que es la señal
cuando el pueblo entonces va a tener que salir huyendo. Jesús dice, cuando ustedes vean eso, salgan corriendo. El que esté en Judea, corra para los montes. El que esté en la azotea, el que no descienda atrás para buscar su capa, salga corriendo. Eso también lo vamos a ir viendo en cierto orden para ir compaginando o acoplando la profecía y la coherencia o concordancia de la escatología dispensacionalista premilenarista. Elvin Serrano. Amén. Dios le continúe bendiciendo. Amén. Punto muy importante que la palabra dice que mientras hay un caso que hay algo que detiene la manifestación del hombre de pecado, dice la palabra, y eso es la iglesia. Eso lo vamos a ver también. Según el Tesalonicenses 2, pero porque tenemos que ver algunas aparentes contradicciones que tenemos también que arreglar conforme al mismo texto, enseñando cómo la misma Biblia es su propio intérprete. Si eso, como usted lo dice así, vamos para allá. No sabemos si hoy, porque usted sabe que este tema es bien amplio y al ser tan interesante hay que debatirlo, analizarlo y estudiarlo. Entonces, vamos a comenzar con las 70 semanas. Observen en su Biblia que la 70 semana de Daniel está dividida en 3 sesiones. ¿Cuáles son las 3 sesiones que presenta Daniel? Dice 7 semanas, 62 semanas y otra semana. Bueno, hay 3 separaciones, son 70 semanas, pero hay divisiones marcando algunos hechos históricco en cada una de esas pausas, si podemos llamarle así, o en esa separación. ¿Qué dice el texto sagrado? Dice en el verso 25, sabe pues y entiende. Recordemos que Daniel está teniendo una visión donde el ángel le está hablando. En el capítulo 9, cuando usted observa el versículo 1, dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahí Daniel oró, ayunó, pidió, confesó sus pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Y es ahí cuando entonces tiene la visión de la aparición del ángel. Entonces, en el verso 25, vamos a ver el verso 20. Aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, que había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Observen qué personaje es que visita al profeta, el ángel Gabriel. El ángel Gabriel. Y entonces, en ese verso 25, le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, una de las profecías más específicas en cuanto a tiempo del Antiguo Testamento es la profecía de Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. O sea, ya este
profeta le está diciendo al pueblo que hay una señal evidente para comenzar a contar. ¿Cuál era la señal? Que desde que salga la orden. ¿Cuál orden para restaurar a Jerusalén? Bueno, observen que hay una orden, un decreto para edificar el templo. Y hay un decreto para edificar a Jerusalén. ¿Quién recibe la orden para edificar el templo? O sea, ¿quién se levanta? Mejor dicho. Bueno, se levantó Zorobabel, se levantó Josué, el sumo sacerdote Josué, y se levantó, ¿cuál otro? Zorobabel como gobernador, el profeta Ageo, y se levantó Josué. Esos eran los tres líderes de la construcción del templo. Ahora, aquí no nos habla de la orden para construir el templo, sino de la orden para reedificar a Jerusalén. ¿Quién dio la orden para reedificar a Jerusalén? Ataljerje, a Nehemías. ¿Estamos claros en eso? Recuerden, como decíamos la semana pasada, que hubieron 3 viajes que el Espíritu de Dios despertó el espíritu de esos hombres en épocas diferentes. El decreto de Ciro, que viene siendo como en el 400, ahora se me fue la mente, ahora ¿quién me ayuda a mí? En el 480 y pico, algo así, se me fue de la mente ahora. Pero luego, Ataljerje en el 445, que da el permiso a Nehemías y la orden para construir el templo. Todos los estudiosos están de acuerdo en que en el año 445, eso no hay duda en eso no tiene discusión. La orden para restaurar a Jerusalén que recibió Nehemías de Ataljerje I fue en el año 445. Entonces, es importante que nosotros aquí también, porque hay una orden clara, que ahí comenzaba a contarse las 70 semanas. Y el texto dice que desde ahí hasta la muerte del Mesías, o sea, hasta la muerte del Mesías, o hasta que el Mesías creó en Jerusalén, se iban a cumplir 69 semanas. ¿Cuántos son 69 semanas? En año 483. 483. ¿Y por qué la mayoría casi absoluta de los eruditos bíblicos dicen que se cumplieron las 69 semanas cuando Jesús entró triunfal desde Betania hasta Jerusalén, que fue victoriado por la multitud? Se cumplieron 483 años. Del 445, si utilizamos matemática, observen que del 445 hasta el año 30, que fue cuando Jesús entró a Jerusalén. Recuerden que tomando el calendario moderno, Jesús nació en el año 3 a.C. Es en el año 30 cuando Jesús entra victorioso a Jerusalén. Hay 475 años para llegar a los 483. Faltarían 8 años. ¿Dónde están esos 8 años? Sencillamente ahí están de acuerdo todos los eruditos en que esos años, esas 70 semanas, no se contaban con los años de nosotros de 365 días, sino con el calendario judío de cada año, 360. ¿Me copian? ¿Por qué la exactitud? Hay una mano levantada, Miguel de Jesús. Sí. Exactamente. Y eso fue lo que le dijo el ángel. Sabe pues y entiende, verso 25, que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén
hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Eso ahí no hay discusión teológica. Para que estemos claros en eso, ahí no hay discusión. Ahí todo el mundo está de acuerdo de que en el año 445, con la orden de Atalgere, comienza el conteo de las 70 semanas. Ahora bien, es importante que nosotros sepamos la importancia de esa separación. ¿Por qué 7 semanas y 62 semanas? Ahí lo explica. Porque iban a haber tiempo angustioso. O sea, en 7 semanas se iba a terminar la construcción de los muros de Jerusalén. Sí, 49 años. Las grandes dificultades que tenían. O sea, nosotros lo vemos a veces como algo sencillo, pero fue una construcción con grandes batallas. Y el profeta dice que iba a ser tiempo angustioso. ¿Alguien más levantó la mano? Sí. 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 Sí, pero recuerde que estamos... Ajá. Recuerde que estamos... Sí, el de Nehemías, cuando Nehemías recibió la orden. Es el punto de partida. Cuando Nehemías en el año 445 tuvo aquel celo, que ustedes recuerdan que Nehemías oró, lloró, tuvo triste en la presencia del rey. El rey le dijo: ¿qué te pasa? No acostumbro verte así. Ese es el punto de partida. Quiero que nosotros estemos claros que ahí no hay discusión. Y si no hay discusión, no es necesario entrar ahí en ningún análisis que debata, porque eso ahí están de acuerdo los eruditos. Ahora bien, luego comienza, después de las 7 semanas, comienza de nuevo y sigue el conteo hasta el Mesías príncipe. Como ya vimos, también cuando Jesús entra triunfal a Jerusalén, dicen los estudiosos que en el año 30 se cumplieron las 69 semanas. Se cumplieron las 69 semanas cuando Jesús entra victorioso a Jerusalén. Ahora, ¿qué pasa ahora? Que la última semana también tiene una subdivisión. Fíjense, la 70 semana tiene 3 divisiones: la 7, la 62 y la última semana. Ahora, la última semana también vemos aquí en el texto sagrado que tiene una subdivisión. En el verso 26 dice: y después de las 62 semanas, o sea, cuando se cumplan las 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27, es de la última semana. Ustedes observarán que después de las 69 semanas se le quita la vida al Mesías y se menciona una profecía que se cumple 70 años después. Observen este dato. Observen cómo en las 69 semanas comienza aquí en Daniel 9, 27, la pausa. Perdón, 26. En el verso 26. Después de las 62 semanas viene la muerte del Mesías. Otro dato importante, junto con Isaías 53, que profetizó los sufrimientos del Mesías. Daniel dice claramente: se le quitará la vida al Mesías. Cosa que los judíos no entendieron cómo su Mesías iba a morir. No supieron
interpretar a Isaías, no supieron interpretar a Daniel, y como yo le señalaba en la semana pasada, el único método que existía en el tiempo de Jesús de interpretación era el método literal. No había alegoría, eso viene 400 años después. Entonces, en el verso 26, repito, observemos que Daniel habla de un acontecimiento que se da en el año 70. Estamos hablando de 40 años después de la muerte del Mesías. ¿Qué nos da a entender eso a nosotros? Que la misma separación que presenta Daniel ya nos está diciendo que iba a haber una pausa. ¿Por qué? Porque se le quitó la vida al Mesías. Si bien es cierto que él expía el pecado de la humanidad en todo lo que acepta en su muerte expiatoria, pero no se cumple los 6 propósitos que tenemos ahí, que ya los citamos uno por uno. ¿Cuál es el propósito? El propósito de terminar de una vez para siempre el pecado. Es importante, señores, que prestemos atención a eso ahí, que cuando se cumplan las 70 semanas se acabará el pecado. No se ha acabado. Pero otro dato, el verso 26 dice, repito, y después de la muerte de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Cuál fue el pueblo que destruyó a Jerusalén? Roma. Eso está fuera de discusión. Entonces, Daniel está diciendo que ese pueblo es de donde va a salir el príncipe que ha de venir. ¿Pero de qué príncipe está hablando? Está hablando del anticristo. Ahora, no significa que exactamente sea de Roma. Recuerden que Roma era la representación del imperio. Por eso muchos eruditos entienden que el anticristo viene de Europa, conforme a la profecía de Daniel. Puede ser de cualquier sitio de Europa. Porque recordemos, repito, y sirva la redundancia, que Roma era el imperio, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Destruirá la ciudad y el santuario. Destruyó a Jerusalén y destruyó el templo. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, repito, 40 años después de la muerte del Mesías fue que destruyeron la ciudad. ¿Qué nos da a entender eso a nosotros? Lo mismo que ya sabemos, pero que lo estamos mirando aquí, de que cuando Cristo muere, hay una pausa para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel rechazó al Mesías. Entonces, viene un espacio de la gracia. Sin embargo, aunque estamos en una dispensación diferente a la ley, pero entre un paréntesis, observemos lo que dice el verso 27, cuando vuelve de nuevo a entrar la última semana. Y por otra semana confirmará el pacto. Pero antes de eso, ¿qué nos dice? Que después que se destruye el santuario, en el verso 26, la última parte, dice, el pueblo del príncipe que va a venir destruirá la ciudad y el santuario, pero no se queda ahí. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí entra en ese espacio de Daniel 9:26, entra lo que dice Tito 2:14. Viene la manifestación de la gracia que se manifiesta ahora para salvación a todo el mundo. A todo el mundo. Entonces, Dios, en cierto modo, quitó la vista de Israel y la volvió a los gentiles. La vuelve al mundo. Dios dijo, esta gente no me aceptaron, pues déme soltarlo. Pero en el verso 27 vuelve a retomar la semana, los últimos 7 años, por otra semana. Entonces, en ese espacio da claramente a entender
que ya Dios vuelve a enfocarse de nuevo en el pueblo de Israel. Esa es la semana de la tribulación y la gran tribulación. ¿Por qué digo la tribulación y la gran tribulación? Porque a la mitad de la semana comienza verdaderamente la gran tribulación. Los primeros 7 años son de tribulación en cierto sentido universal, pero la segunda mitad, como veremos en los datos bíblicos, será gran tribulación. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién fue que levantó la mano? Amén, amén, Joseph, Alberto. Adelante. Sí, que de acuerdo a lo que usted está diciendo, maestro, que en ese mismo capítulo de Daniel, capítulo 9, a partir del verso 20, que está la profecía, lleva una cronología, nos da como un orden de los acontecimientos de los últimos tiempos. Y ahí podemos ver todo lo que ya se ha cumplido en las 69 semanas y que falta una semana, que viene siendo ya esa semana de la cual terminó de decir, que viene siendo ya la semana de la gran tribulación, pero hay que entender que se abrió un periodo donde la iglesia, mientras esté aquí, pues se ha detenido ese reloj, y luego que la iglesia sea levantada, entonces va a continuar el acontecimiento de esa semana. Así es. Y, y otra cosa, pregunta? Sí. que creo que son los primeros 3 años y medio, que son lo de tribulación, y luego Sí. los restantes son los de la gran tribulación. Sí, eso sí hay evidencia bíblica para llamarle gran tribulación al último periodo de esos 7 años. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no hayamos entendido hasta ahora de lo que es las 70 semanas? Bueno, todo bien, gracias a Dios. Observen que el libro... Ajá. Adelante. Eso es así. Eso es así. Amaury Ramírez. Como usted hablaba en la clase anterior, de que las señales dejadas por el maestro para su venida eran para Israel. Entonces, el tiempo de la gracia que corresponde a nosotros no tiene ningún tipo de señal de indicación, porque se predica mucho acerca de Mateo 24 sobre los tiempos que estamos viviendo. Pero entonces el tiempo de la gracia no tiene ningún tipo de señal, de límite, de nada. Eso es lo que explicamos la semana pasada. Eso fue lo que los discípulos, y esa es nuestra base, los apóstoles. Los apóstoles esperaban una inminente venida, un inminente regreso de Cristo por la iglesia. Un inminente regreso, porque ellos no estaban esperando, Pablo ni los discípulos no estaban diciendo, ay, todavía no han venido la guerra, no han venido la pestilencia, no. Ellos estaban esperando en cualquier momento la venida. Observaremos, quizás no sé si hoy, más adelante, observaremos los capítulos de Mateo 24 y lo vamos a comparar con el mismo Daniel capítulo 12, con Lucas 21, y observaremos verso por verso, si es necesario, que es una profecía para el pueblo de Israel y que tiene que ver con la última semana. Todo lo que dice Mateo 24, inclusive la predicación del evangelio a todo el mundo, al mundo entero de Mateo 24, observaremos que es una profecía para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, la venida, el arrebatamiento, para que no le llamemos venida si te quiere, llámele si te quiere arrebatamiento, traslado. Algunos dirán, bueno, pero aparece la palabra parusía. Sí, Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13 habla de parusía, el término venida. Pero observaremos la diferencia entre la aparición visible
y el traslado de la iglesia como parte de un mismo evento. Lo vamos a ver y vamos a ver cómo hay coinonía en la palabra para presentarlo así y no ver una contradicción. Entonces, sí. Discúlpeme, príncipe, que se me apagó la luz un momento. Repita otra vez. Acuérdese que la manifestación de Joel 2:28 comenzó en Israel, pero era para todas las naciones. Por eso dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. La manifestación del Espíritu Santo era una manifestación para la iglesia, para todo el que recibiera al Mesías. Naturalmente, por eso es la especificación, mi siervo y mi sierva. Ahora bien, hay una profecía de manifestación. Sí, ese tema. Sí, sí, pero no nos adelantemos porque después se nos va a volver un rollo todo. Falta mucho para llegar ahí. Está correcta la pregunta y la inquietud, pero falta mucho para llegar ahí a donde usted está preguntando. Tenemos que correr como 10 semanas. Sí. Sí, mientras tanto, vamos a circunscribirnos en esta parte para ir entendiendo más fácil el proceso. Es cierto, hay profecía en Isaías, en toda la tierra será llena de la gloria del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Eso va a ser para allá, para el milenio. Entonces, vamos a seguir con la última semana, porque esta última semana es la tribulación. En general uno le llama la gran tribulación. Fíjense que el verso 27, volvamos a Daniel 9, el verso 27 dice, y por otra semana, literal, nosotros entendemos, como ya sabemos que si las 69 semanas fueron literal y se cumplieron, entonces la última semana también es literal y también tiene que cumplirse. O sea, eso no es algo alegórico. Se cumplieron 69 semanas literal de Daniel. Entonces la que falta también tiene que cumplirse, pero no ha comenzado. ¿Cuál es la evidencia de que no se ha terminado esa semana, ni ha comenzado ni se ha terminado? Ya yo lo dije, pero escuchemos algunas voces de los que están aquí, a ver si estamos en esto. ¿Cuáles son las evidencias? Elvin Daniel. Y aún está el pecado. Exacto. Ni se ha ungido al santo. Fíjense, 6 propósitos, sextuple propósito, Daniel 9:25, que se cumplirán cuando se termine la semana 70. Significa eso que ni ha comenzado ni se ha terminado, como algunos han proyectado que se terminó. Lo que interpretan eso, lo que dicen es que los primeros 3 años y medio representaron la predicación de Cristo y que después de la muerte de Cristo entonces se cumplieron los 3, pero esos son históricos, es una interpretación histórica que no coincide con el texto sagrado. ¿Por qué no coincide? Por eso mismo, porque ninguno de esos propósitos podemos verlo ahí. Amaury Ramírez.
yo entiendo que hay un pleonasmo cuando se habla de ungir al santo, porque Jesucristo ha sido ungido, es el ungido. Entonces, ¿cómo podíamos interpretar eso? Pues se habla como de ungir al santo y ya Jesucristo ha sido ungido. No, sí, vamos a darle respuesta. No plonamos, Mauri, porque ahí el verso de Daniel 9 habla claro, el verso 25, que es para ungirlo para el reino, cuando él va a reinar en los 1000 años literales. Si creemos en un reinado literal, sabemos que cuando él venga es que se le va a dar la unción de ese reino. Recordemos que hay diferentes tipos de unción. Sabemos que él es el Mashiach, o sea, él es un ungido, eso no tiene duda. Pero Daniel está hablando de cuando venga la unción ya para él gobernar los 1000 años, para ungir al santo de los santos. Todavía no se le ha ungido como el rey Mesías. Recuerden que los judíos, los hebreos, lo rechazaron y él todavía, aunque está reinando en el sentido espiritual, pero estamos hablando del reinado físico del milenio. Isaías 11, Zacarías 12, etcétera, etcétera, para mencionar algunos casos. También Daniel 2, también menciona cuando aquella piedra que simboliza a Cristo en Daniel 2 golpeó a esa gran imagen que vio Nabucodonosor, que lo golpeó en los pies. Pero eso también lo trataremos, la imagen de Daniel la trataremos cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 20. Entonces, no es un pleonasmo. Esa unción a la que Daniel se refiere es la unción literal, cuando se va a ungir a Jesucristo como el santo de los santos para gobernar literalmente sobre la tierra. Amado. Bien, gracias. Gracias. Se le quedó la mano levantada. Ok, entonces, regresando, muy bien, esto está bien. Así mismo, preguntas, inquietudes, etcétera. Regresando a la semana, a la última semana, dice el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con los muchos. Vamos a ver ese mismo versículo. Por ejemplo, en la Biblia hispanoamericana, pactará con muchos una alianza firme durante una semana y a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. En un ala del templo implantará la abominación devastadora hasta que el final decretado se abata sobre el devastador. Dios habla hoy. Durante una semana más, él hará un pacto con mucha gente, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. Observen acá que la última semana también tiene una subdivisión, como ya lo dijimos, 3 años y medio y 3 años y medio. Eso podemos verlo también allá en Apocalipsis, donde nos habla de 1260 días. Ahí pueden también ustedes confirmar lo que ya dijimos ahorita, que viene siendo 3 años y medio de cada año de 60 días. Observen que en Apocalipsis habla de 42 semanas y de 1260 días. Observen, si te agarra 1260 días y lo divide entre 30 exactamente, son 42 semanas. Son meses de 30 días, 360 por cada año. Entonces, en Apocalipsis, que nos habla de 1260 días y nos habla de 42 semanas, las dos partes completan la semana de Daniel. Eso no tiene discusión alguna. O sea, lo que confirmábamos ahorita, porque es la diferencia de los 8 años, desde el 445 al año 30, que fue literal, porque era contado como años lunares de 360 días. Entonces, la mitad de la semana, dice que en esa última semana hará un pacto con los muchos. ¿Quién hará un pacto con los muchos? El príncipe que ha de venir. El
¿verdad? Eso es lo que nos dice el contexto de Daniel, que un príncipe que ha de venir, ese va a ser un pacto. ¿Quiénes son los muchos? Esta escuela premilenarista, dispensacionalista, interpreta que va a haber un acuerdo de paz entre Israel y los árabes. Nunca esa gente se ha puesto de acuerdo, pero este hombre que ha de venir, que lo presenta según el Tesalonicenses 2 como el hombre del pecado, él va a lograr un acuerdo de paz entre los árabes y los judíos. Entonces, eso nos da a nosotros una luz para poder nosotros entender cómo podrán los judíos construir o reconstruir su templo en Jerusalén, porque el pleito entre los árabes y los judíos por esa zona de Jerusalén, el monte Moria, ahí donde los árabes creen que de ahí este hombre Mahoma subió al cielo. Por eso es que es santo para ellos. Ese lugar no es por Jesucristo, sino porque ellos creen que de ahí fue que Mahoma subió al cielo. Entonces, los judíos es santo porque ellos saben que es el lugar del templo. Y para los cristianos también es santo, precisamente por lo mismo. Cristina de la Cruz. Amén. Aquí yo estoy leyendo aquí en la Biblia, la palabra de Dios para todos. El 27 dice, después el gobernador habrá un pacto con muchas gentes durante una semana. Dice, las ofrendas se interrumpirán durante media semana. En lugar de ellas, un hombre destructor pondrá ídolos abominables, pero Dios ordenará que el destructor sea completamente destruido. ¿Esas ofrendas cuáles son? Sí, así dice la palabra de Dios para todos. Después el gobernante hará un pacto con mucha gente durante una semana. Es lo mismo, usted ve, lo mismo que dicen todas las versiones. Lo que pasa es que se va aclarando más. Por eso es importante las diferentes traducciones, porque usted va leyendo y va aclarando más ahí. Nos está diciendo quién es el que va a hacer el pacto con los muchos. Ya sabemos que es el anticristo, ¿verdad? Sabemos lo que nos dice ahí, que va a ser por una semana ese acuerdo. Daniel dice que esa es la última semana, pero también dice Daniel ahí que a la mitad de la semana este hombre va a sacar la suya. Va a sacar la suya y lo interpretamos como Pablo lo dice allá en 2 Tesalonicenses 2, se sentará en el templo de Dios. Por el mismo profeta Daniel, entendemos que él va a tener una incidencia en el templo porque dice que hará cesar los sacrificios. O sea, a la mitad de la semana va a decir aquí 0 sacrificios. Significa eso, que el pueblo de Israel va a volver a instaurar los sacrificios en el templo. ¿Terminó? Amén. Sí. Amén. Estoy claro. Para que no nos confundamos. Entonces, observen que la importancia de esta última semana, no sé si queda alguna duda de que es un asunto con Israel. Las 70 semanas es un asunto con Israel. Entre la semana 69 y la 70 tenemos el periodo de la gracia, la dispensación de la gracia. Entonces, una vez cerrado la dispensación de la gracia, ¿qué cierra la dispensación de la gracia? Eso lo vamos a analizar más profundamente la semana que viene, pero naturalmente que lo que cierra la dispensación de la gracia es el tratado de la iglesia. Según el Tesalonicenses capítulo 2. Alberto Pichardo. Una pregunta, no sé, está dentro del tema. Como Dios va a tener, ¿verdad?, un trato especial con Israel, ¿verdad?, ya en ese tiempo, en ese acontecimiento de la gran tribulación, y lo va a salvar. ¿Va a salvar la generación presente o cómo es
porque esa parte. Que se va. O sea, como Dios va a tener un trato con Israel, lo va a salvar, pero va a salvar la generación presente, los que están vivos, porque ya los que murieron sin... No hay forma de salvar a los que se murieron. No hay forma. No hay forma. Si se murió sin Cristo, no hay forma de salvarlo. Ese trato va a ser con todos los vivientes, como de hecho va a haber en el mundo entero. Recuerden que Pablo dice que todo Israel será salvo. Ahora bien, en Romanos 9, en Romanos, donde Pablo dice que todo Israel será salvo, también dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es que nos está dando a entender que ahí sí podemos ver en cierto modo un pleonasmo. Entonces todo Israel será salvo. Ahí va a venir todo el que, todo que creemos que la nación casi completa va a reconocer a Jesucristo como el Mesías. Hay dos manos levantadas, Oscar Grullón y Amaury Ramírez. Ajá. Sí, que quería añadir también, pastor, a lo que usted también responde, que también algunos se han salvado porque se han convertido a Cristo. Claro, claro. Miles y miles y miles de judíos, cristianos, evangélicos, pero todos los primeros evangélicos fueron judíos, incluyendo los apóstoles, así es. Oscar Grullón. Amén, pastor, que Dios le bendiga a todos. Amén. Que yo he escuchar descarriado decir que si el arrebatamiento sucede, pues se dejarán mochar la cabeza. Y así de esa forma, pues serán salvos. Pero es como usted dice, se trata con Israel. Ya el que no aprovechó el tiempo de la gracia, ya este es el tiempo de la gracia para nosotros. Y todo eso, y todo aquí presente lo vamos a ver paso por paso. Todo eso lo vamos a ver paso por paso, para que no quede duda. Naturalmente, que vamos también a ver la otra interpretación de esa misma escuela tribulacionista, llamémosle así, porque hay una subdivisión de los premilenaristas dispensacionalistas. Hay un grupo que son tribulacionistas. Y vamos a ver las debilidades y fortalezas. Ahorita señalamos algunas, pero con más detalle vamos a ver sus debilidades y sus fortalezas. Y vamos a analizar lo que son sus fortalezas desde nuestro punto de vista. Amaury Ramírez. Gracias, maestro. Dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. En ese sentido, yo entiendo que con el arrebatamiento de la iglesia es que se da que se cumple ese versículo. Sí, eso es un chisme más profundo de ahí. Eso también lo veremos. Bueno, porque la misma, pero a manera de rápida, nosotros veremos el arrebatamiento de la iglesia, perdón, la resurrección de los muertos, la vamos a ver desde el punto de vista del apóstol Pablo, 1 Corintios 15, como una cosecha. O sea, la misma primera resurrección, el apóstol Pablo la presenta como una cosecha. Como una cosecha de trigo, una cosecha de trigo, 1 Corintios 15. Entonces, él dice que Cristo es la primicia de los que durmieron. O sea, Pablo lo que está diciendo en 1 Corintios 15 es que la primera resurrección comenzó. Por eso vemos en Mateo que cuando Cristo resucitó, el escritor sagrado escribe mucho, lee muy lineal, no saben leer interlineal y creen que los muertos que menciona ahí cuando el velo se rasgó, que fue antes de Cristo resucitar, no, después que Cristo resucitó, resucitaron muchos santos del Antiguo Testamento que forman parte de la primera resurrección. O sea, repito, y no se me vaya a confundir porque no es tan difícil. Lo que pasa es que la misma primera resurrección está dividido en etapas como una cosecha. Póngase desde el punto de vista, vamos a poner una cosecha muy parecida al trigo, porque aquí no se cosecha trigo, el arroz. Se comienza una cosecha de arroz hoy, pero no significa que se termina hoy.
mañana siguen cosechando y es parte de la misma cosecha. Entonces, esa cosecha, yo sé el que es de Bonao, que se cosecha mucho arroz, yo sé de ahí, dígame más o menos qué tiempo duran alguna cosecha de esas que son bien grandes. Bueno, la cosecha tienden a durar, ya las cosas se han venido, han venido siendo modernas debido a los químicos ahora que lo adelantan. Pero una cosecha, por ejemplo, de acuerdo a lo que usted está explicando, una cosecha ya original dura más que cuando ya se hace un retoño con la misma plantación. Es decir, se hizo una plantación y luego se corta esa cosecha y luego, sin sembrarlo, se hace un retoño, que creo que es el mismo ejemplo de Pablo. Se hace un retoño y a veces se hacen hasta 3 cosechas con una misma cosecha. ¿Qué tiempo más o menos? Tiene a durar 6 meses o 5 meses. Ya, con eso ya podemos ver que pero comenzó y esa cosecha, vamos a poner que dure nada más un mes, pero es la misma cosecha. Es la misma cosecha. Por eso Pablo en 1 Corintios 15 habla de la resurrección como Cristo, como una cosecha de trigo. Y dice, Cristo la primicia de los que durmieron, luego los que son de Cristo en su parucía. Entonces, vamos a ver, claro, no hoy, porque nos adelantamos un chin para tratar de dar respuesta y que podamos entender más claro el tema, pero no podemos ligarlo todo, porque después se nos vuelve un embrollo, pero estamos claros de que la primera resurrección comenzó, luego viene el arrebatamiento de la iglesia, y luego hay en medio de la gran tribulación habrá una resurrección, porque esos vestidos de ropa blanca de Apocalipsis 7, ¿quiénes son y de dónde han venido? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Sin embargo, no termina ahí. La primera resurrección termina en Apocalipsis 20, cuando Cristo venga ya visible por segunda vez. Dice la Biblia que ahí los muertos en Cristo resucitarán primero y se completa la primera resurrección. Los que no tuvieron parte en la primera resurrección, dice ahí el escritor sagrado, bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Es evidente de que el apóstol Pablo, lo veremos con más detalle leyéndolo más adelante, de que el apóstol Pablo presenta la primera resurrección como una cosecha que ya comenzó. José Guzmán. Amén, amén. Dios lo bendiga a todos. Amén. Sí, quería aclarar algo, aportar algo, porque mucha gente cree que si no se van en la primera, se van en la segunda. Y sabemos que nosotros estamos esperando a Cristo. Sabemos que las 70 semanas empieza cuando la iglesia se vaya. Es decir, que no hay trato ya con el pueblo, con los gentiles. Se acabó el tiempo de los gentiles. Se acabó el tiempo de los gentiles, del trato con la iglesia, con los gentiles, porque ya la iglesia no va a estar aquí, claro está. Pero entonces mucha gente hace una mezcla y creen que de ahí van a salir también gente, y por eso es que dicen, no, porque yo me voy a preparar, y me muestran la cabeza, pero me voy con Cristo, pero me salvo. No, ya la iglesia se habrá ido y ya no va a haber trato con los gentiles, con otras iglesias, pero mucha gente y muchos cristianos creen que hay segunda vuelta. Los tribulacionistas, sí. Así se llama esa corriente. Así se llama esa corriente. Dispensacionalista, tribulacionista. Si ustedes observan, he tratado de hacerle las subdivisiones para que la vayan identificando. Pertenecen a nuestra misma corriente. O sea, la corriente de nosotros tiene esa subdivisión, los tribulacionistas y pretribulacionistas. Los pretribulacionistas creemos que Cristo arrebata la iglesia
y comienza la última semana de Daniel, la semana 70. Entonces, vamos en ese mismo orden, podemos ver naturalmente cuáles son las fortalezas y debilidades de cada posición. Por ejemplo, nosotros los pretribulacionistas que creemos que Cristo arrebata la iglesia antes de comenzar la gran tribulación, estamos circunscritos a los apóstoles que creían en la inminencia del arrebatamiento. ¿Bien? Creemos en la inminencia del arrebatamiento. Nosotros, por ejemplo, entendemos que lo que dice Mateo 25, hablando de las vírgenes, nos está diciendo lo que dice el apóstol a los hebreos, que la sangre de Cristo no puede ser pisoteada, porque lo que plantean la posición de que Guzmán, cierra el micrófono, sí. José Guzmán, pastor, ok, gracias. Se le está abriendo, ok, ahí está cerrado. Nosotros, ay Dios mío, se me fue la idea de lo que estaba diciendo. Hablaba de los dispensacionalistas y de los tribulacionistas. Sí, los pretribulacionistas entendemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Circunscribimos que Mateo 25 coincide con que no podemos pisotear la sangre de Cristo, porque las 5 vírgenes insensatas tocaron y dijeron, Señor, ábrenos. Y se le dijo, no le conozco. Se cerró la puerta. Observen que Mateo 25 dice, las 5 vírgenes prudentes tenían su lámpara encendida. Representa a esas creyentes que tienen su lámpara encendida, símbolo de que están llenos del Espíritu Santo, símbolo de que están en obediencia. Las 5 vírgenes prudentes representan a los cristianos que se llaman cristianos, pero están pisoteando la sangre del pacto. O sea, eso es lo que plantea esta teoría tribulacionista, de que bueno, yo puedo pisotear la sangre, yo puedo estar descuidado, yo sé que Cristo viene, pero como hay una segunda oportunidad, él te está diciendo que usted está teniendo en poco la sangre del pacto. Usted está diciendo que usted se está burlando de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Usted está diciendo, bueno, yo puedo pecar, yo puedo hacer todo lo que yo quiera y después en la gran tribulación me arrepiento. Pero si usted no pudo vivir una vida de pureza cuando tenía la oportunidad de tener el Espíritu Santo, cuando tenía la oportunidad de amar a Dios de todo corazón, sin presión. Imagínense usted en medio de una presión sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se va con la iglesia, según Tesalonicenses capítulo 2. Algunos dirían, bueno, ¿y qué va a pasar entonces con los israelitas? Bueno, es que hay un trato especial en la gran tribulación, hay un trato especial de Dios con ese pueblo. Pero lo que tiene que ver con el mundo cristiano contemporáneo, la Biblia dice en 2 Tesalonicenses 2 que lo que le impide al anticristo manifestarse será quitado del medio. Cuando se ha quitado del medio, entonces él se manifestará. Evidentemente que lo que le impide al anticristo manifestarse es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién tiene el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo arrebata a la iglesia, se la lleva a Cristo, y todo el que está aquí se queda desamparado, porque dice la Biblia, se cerró la puerta. Vino el esposo, entraron las 5 vírgenes prudentes y se cerró la puerta. Entonces, hay un cierre y comienza un trato especial con el pueblo de Israel, que son los 7 años de la gran tribulación. Alberto Pichardo.
Sí, amado pastor. Otra pregunta es, ya que entramos al tema de la resurrección, no sé, pero ya te entró. Eso que resucitaron en el momento que Cristo como primicia de los que durmieron resucitó, que se abrieron esa tumba. Ese grupo representa bueno, la pregunta es, lo del Antiguo Testamento, ¿en qué orden vienen a resucitar? Pero ahí está ya, usted se dio la respuesta. Ok. Sí, todos los santos. La Biblia utiliza el término muchos. O sea, no fueron dos. Sí. No fueron dos gente que resucitaron. Fueron muchos. Y el Señor llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, esos muchos, nosotros no sabemos el número. El escritor sagrado dice muchos. Y lo enrola que fue después que Cristo resucitó, para que se entienda mejor lo que Pablo dice, que Cristo es la primicia. Porque ¿qué es la primicia? Lo primero. Entonces, cualquiera que tenga la mentalidad judía sabía lo que estaba diciendo el apóstol Pablo cuando dice Cristo es primicia. Porque ¿cuál era la primicia? Cuando se tomaban los frutos, lo primero se le llevaban a Dios. Cristo es la primicia para Dios. Y es llevado. Ahora, junto con Cristo, después de su resurrección, muchos santos del Antiguo Testamento también resucitaron. Inclusive muchos se le aparecieron a alguna gente. Tuvieron esa oportunidad de ser vistos por alguna gente. Entonces, la primera resurrección, lo que queda evidente que ya comenzó. Pregunta, inquietudes. Seguimos con la semana 70. Entonces, dice el verso, pues ya lo hemos visto varias veces. Reina Valera, por otra semana se confirmará el pacto. Significa que ese acuerdo de Israel con los árabes, fomentado por el anticristo, va a ser por 7 años, pero a la mitad de la semana el anticristo va a quebrantar el pacto. Ahora, ¿qué puede salir a la luz de este verso 27? Vamos primero a escuchar al pastor Oscar, que levantó la mano. Amén, pastor. Está bien. Era con respecto a la primicia y con el inicio de la resurrección. Era con ese punto, pero ya usted lo dijo. Sí, primero, de todas maneras, lo refiero a 1 Corintios, capítulo 15, donde Pablo habla del misterio de la resurrección. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, de aquí, Julio César López González. Adelante, Julio César. Abra el micrófono. Bueno. Amado, una pregunta. ¿Se sabe con exactitud de dónde proviene el anticristo? Porque uno dice que viene de Roma, otro dice también que viene de la tribu de Dan. Y sí, lo de la tribu de Dan, eso es una suposición de alguien, porque en Dan se le llamó allá en la bendición de Jacob como una serpiente, pero nada que ver. Lo que sí puede ser porque ustedes saben que el anticristo va a ser un judío, y como judío puede ser de cualquiera de las 12 tribus. De cualquiera de las 12 tribus. Supongamos, vamos a hacer una suposición, que sea de la tribu de Dan, pero viene de Europa. Ahora, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que Israel está disperso en el mundo entero. En toda Europa hay miles, millones de judíos. Entonces, en Daniel, donde estamos leyendo, dice que su pueblo es Europa. Ahora, que sea de Europa no significa que no sea judío. sí. Porque para ser recibido como lo van a recibir el pueblo de Israel, tiene que ser judío. ¿Se entiende eso? Porque ellos no van a recibir a alguien como Mesías, porque ellos lo van a recibir como Mesías, al anticristo. Y no van a recibir un Mesías que no sea judío. ¿Está claro? Entonces, puede ser de la tribu de Dan, puede ser de la tribu de Leví,
puede ser de la tribu de Judá. La Biblia no es exacto. Pero vamos a suponer que los que creen que de la tribu de Dan tienen razón, pero va a ser un europeo. Mana Cristina de la Cruz. Allá, baje la mano porque ya usted explicó claramente, sí, que tiene que ser obligado israelita, judío. Sí, ellos no van a aceptar a otro que no sea de su pueblo, no se sienta ahí. Sí, no hay forma. No. Sí. Amén. Así es. Entonces, ¿qué se nos desprende de aquí, hermano? Ustedes saben, como decíamos ahorita, que Daniel dice que se van a instaurar en esa semana, van a estar los sacrificios. Y para que estén los sacrificios necesitan el templo. Entonces, ¿cuántos años duró Salomón construyendo el templo? 7, ¿verdad que sí? Con todo el equipo de ingeniería de esa época contemporánea, con toda la ciencia y los mejores en todas las áreas, 7 años. ¿Cuántos años duró el espacio de la reconstrucción del templo en los tiempos de Zorobabel? Como 14 años, ¿verdad que sí? Aproximadamente. ¿Qué tiempo duró la reconstrucción del templo de Herodes? No estaba totalmente destruido, pero Herodes hizo una obra arquitectónica extraordinaria. Estoy hablando de Herodes el Grande, el que mató a los niños. 51 años fueron, o 41 años. 41 años, ¿verdad? La construcción, que algunos inclusive le reclamaron a Jesús, este templo lo construyeron 40 y pico de años y tú lo vas a destruir lo vas a reconstruir en 3 días. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si fueron años, ¿qué va a pasar entonces? Porque tiene que cumplirse la profecía. En la época moderna que nos ha tocado vivir, según datos de los guardias del templo de Israel, están preparados, señores. Escuchen esto, ustedes lo investigan. Están preparados para reconstruir el templo en 3 días. ¿Ustedes escucharon eso? ¿Sabe qué significa? Que la guardia del templo, es eso, estoy hablando de esos judíos ortodoxos que Dios prepara. Ustedes saben que Dios siempre ha preparado gente con propósito, siempre, en toda la época de la historia. En los tiempos de Jesús, para poner un ejemplo bíblico de lo que le quiero decir, cuando Jesús iba a celebrar su última cena, ya Dios tenía un hombre preparado, quién sabe de cuántos años, con un aposento alto, un lugar donde ese hombre sabía que era algo especial. Tenía esa habitación dispuesta para una cena especial. Cuando Jesús mandó a los discípulos a buscar ese hombre, ustedes recordarán que Jesús le dijo: ustedes van a entrar a la ciudad y van a ver un hombre que lleva un cántaro en la cabeza. Sigan a ese hombre. Fíjense que no es nada de coincidencia, sino propósito exacto. Un hombre con un cántaro en la cabeza, el que conoce uso y costumbre de Israel, sabe que ese no era un oficio del hombre, era un oficio de la mujer. Entonces, en una hora específica, así, qué coincidencia, ustedes van a entrar a la ciudad y van a encontrar un hombre que lleva un cántaro en la cabeza, síganlo. Y cuando a donde ese hombre entre, ustedes van a preguntar por el dueño de esa casa y le van a decir: ¿dónde está el lugar que tú has preparado para que nuestro Señor cene? Le han dado mente muchos de ustedes a esa escena histórica, bíblica. Así es. Eso ya Dios tenía preparado a ese hombre, pero tenía preparado un burrito, un asno, que el Señor le dice: mire, ustedes van a encontrar un asno de tal manera, cojan ese asno. Y si le pregunta al dueño que ustedes están haciendo, ustedes dicen: ustedes saben, el Señor lo necesita. O sea, Dios tenía preparado al dueño de ese burrito para cuando lo fueran a buscar. Él sabía que estaba preparando ese burrito para el Señor. Entonces,
Asimismo, Dios tiene gente en su ortodoxia, los guardias del templo en Israel, que tienen inclusive todas las vasijas, los platos, la cuchara, los tenedores, todos los utensilios del sacrificio de Israel. Inclusive se dice que tienen preparados hasta las vacas que van a utilizar los toros, los becerros, todo lo que van a utilizar en el templo. Y tienen preconstruido todo lo que necesitan para levantar el templo. Para que ustedes tengan una idea, entonces, porque imagínense que se dé la inminencia y Cristo arrebate la iglesia ahora, y viene el pacto, inmediatamente hagan ese pacto. ¿Qué va a pasar? Que se va a construir el templo. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? Porque si hay una mezquita árabe en el lugar del templo, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, según algunos estudiosos, porque hay diferentes corrientes, posicionan el lugar del templo al lado este de la mezquita. O sea, que lo que eso supone, eso es una suposición, que se van a poner de acuerdo, porque poner de acuerdo a los árabes y a los judíos, eso va a ser una señal de que ese hombre no es cualquier hombre. Entonces, se cree una corriente que el lugar exacto del templo no es el lugar donde está la mezquita, sino al oriente de donde está la mezquita. Significa que cuando se pongan de acuerdo, ese templo se puede construir en 3 días y comienzan los sacrificios de esa semana en el continuo sacrificio, como dice la Biblia, ese continuo sacrificio de las 9 de la mañana, de las 3 de la tarde. El pueblo de Israel tiene un grupo de ortodoxos que van a hacer eso. No diría como en una época tan moderna, en una época del siglo XXI, si se da ahora, que estén en un templo. Bueno, eso dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, naturalmente que se va a cumplir. Entonces, dice acá, Daniel 9:27, que a la mitad de la semana, viene siendo 3 años y medio, 1260 días, el anticristo rompe el pacto, rompe el acuerdo. Él mismo hará cesar los continuos sacrificios. Ahí entra Mateo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Eso tuvo la profecía de Daniel tuvo un aparente cumplimiento, un precumplimiento, cuando Antíoco Epifanes IV sacrificó un cerdo en el altar. Dice alguien que China construyó un edificio en 24 horas, dice nuestro hermano Juan el Santiago. Entonces, en el tiempo de los macabeos hubo una revuelta extraordinaria, que ellos vieron eso como el cumplimiento de la profecía de Daniel, pero nada que ver, porque habrá gran tribulación, cual nunca la hubo jamás. Daniel capítulo 12 habla acerca de la gran tribulación. Aquí Daniel capítulo 9, verso 27 dice: a la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio. Según el Tesalonicenses capítulo 2 dice que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vámonos a ir rápidamente a según el Tesalonicenses capítulo 2. Tienen su Biblia a mano, ¿verdad que sí? Amén. Pregunta, inquietud. Amén, amén. ¿Alguien levantó la mano y no le di la oportunidad? No, yo dije que amén, que tengo mi Biblia a mano. ¿Cómo es, Joseph? Cuando usted preguntó que si tenemos la Biblia, yo dije amén, que la tengo en la mano. La Biblia. Ok. Sí. Fíjense acá. Vamos a ir comenzando en el tiempo que nos queda hoy
a ver cómo vamos delineando estos problemas, estos choques de diferencia. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Hay aparente base para creer que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero es aparente. Vamos a ver la fortaleza y debilidades. Ya ustedes vieron por Daniel, no cabe la menor duda de que esas semanas 70 es un trato de Dios con Israel. Eso es lo que dice el texto sagrado, y el segundo Daniel, eso está fuera de discusión. Por otra semana confirmará el pacto con los muchos, con Israel y sus árabes, para el asunto del templo. Y vendrá la abominación desoladora a la mitad de la semana. Aquí en 2 Tesalonicenses 2 nos detalla un poco más qué es lo que va a hacer el anticristo en esa abominación desoladora, que en Mateo 24 Jesús la cita diciendo: cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, a correr el fanático, huyan a los montes los que están en Judea. Entonces, ya como vimos la semana pasada, algunos, naturalmente, por falta de un verdadero estudio y conocimiento, han caído en el error hasta de preparar lugares para salir corriendo. Nada que ver con la iglesia. Nada que ver con la iglesia. Para que comience la segunda semana, la última semana, tiene que darse el traslado de la iglesia. Vamos a ver lo que dice acá. Pero con respecto a la parucía de nuestro Señor Jesucristo, ahí la palabra griega es parucía, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Ahí es evidente de que cuando Pablo le escribió a los tesalonicenses, habían escritores haciendo epístolas a nombre de Pablo, como a nombre de otros apóstoles. O sea, seudónimo, como la epístola que escribiera Pablo o cualquiera de los apóstoles era recibida inmediatamente como palabra de Dios. Estos maliciosos no se identificaban ellos, sino que escribían como si fuera Pablo o como si fuera Pedro o otro de los apóstoles. Naturalmente, que para hablar de cosas profundas tenían era que tratar de hacerse pasar por Pablo, porque Pablo era el duro en eso. Pablo era el duro en esa área, ¿saben? ¿Por qué Pablo era duro en eso? ¿Porque él era mejor que nosotros? No. Porque, como él mismo dice, Dios le plujo a través de él traer ciertas revelaciones, porque él no consultó a carne ni sangre, sino que se internó como por 3 años en Arabia de los Sabateos, ahí al este de Siria, en toda esa zona desértica. Por ahí se internó Pablo durante 3 años después que Ananías oró por él allá en Damasco. Pablo no volvió inmediatamente a Jerusalén. Ustedes saben que si leemos lineal, vamos a ver a Pablo saliendo inmediatamente de Damasco para Jerusalén. Pero cuando leemos interlineal, nos vamos a dar cuenta por el mismo Pablo a los Gálatas, que él dice: yo inmediatamente me fui para allá, donde recibí esas revelaciones que no le ha dado al hombre muchas de ellas expresar. Pablo recibió revelaciones que no pudo escribirla. Él dijo: yo recibí cosas que no puedo darla, pero toda la revelación del evangelio que yo tengo
Dice, no la recibí de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Porque yo cuando me convertí a Cristo, yo no fui a consultar a carne ni sangre. Yo no fui para donde lo que eran apóstoles antes que yo. Yo fui a buscar de la verdadera fuente. Y después que él se llenó de esa fuente, entonces sí, estuvo en Jerusalén por algunos días y después se fue de nuevo para Tarso, donde muchos años después lo fue a buscar, 11 años después lo fue a buscar allá Bernabé. Y fue a Jerusalén, se vio con Pedro, se vio con Santiago, dice la local. O sea, estamos hablando interlineal, pero de la misma Biblia. Entonces, Pablo era el duro, hermano, en esto. Y por eso él dice aquí, no crean a todo lo que se le escriba por ahí, ni por carta como si fuera nuestra, ni por espíritu, no se dejen turbar. En el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Ve? Usted observa. Pablo está hablando de una inminencia. Ahora, nadie lo engañe. Los apóstoles, repito, y quédese esto en nuestra mente y nuestro corazón, los apóstoles creían en un regreso inminente. Inminente. Pedro dice en su segunda carta, capítulo 3, el Señor no retarda su promesa. Aunque la mente de nosotros no entienda quizás que un día para el Señor es 1000 años como un día, pero el Señor no retarda. Esto, lo del Señor es inminente. Entonces, nadie lo engañe en ninguna manera. Aquí es donde comienza el problema. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, palabra aquí, epifanía, no se aparecerá sin que antes venga la apostasía. ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando de la aparición visible. Cristo no se aparecerá, dice por lo que, sin que antes venga la apostasía. ¿De quién es la apostasía? Del anticristo. Ese es otro dato interesante, que a veces confundimos en terminología de predicación evangelística. No, porque estamos viviendo los tiempos de apostasía. Al contrario, es que se está viviendo los tiempos del evangelio. Uno suave, otro fuerte, uno intermedio, etcétera, muchas divisiones, pero la apostasía a la que se refiere el apóstol Pablo aquí en 2 Tesalonicenses se está refiriendo a ese espacio donde el anticristo va a crear una abominación desoladora. Daniel capítulo 9, verso 27. Entonces, no vendrá, Cristo no se aparecerá. Cuando usted lea esto, usted tiene que ver el Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Esa es la segunda venida, la epifanía visible, donde el mundo le verá. En la parucía, él traslada a la iglesia. En la epifanía, él se manifiesta al mundo. Esa es parte de la diferencia que uno tiene que ver entre lo que es el traslado de la iglesia y la manifestación visible. Nosotros creemos y entendemos que Cristo, cuando Cristo arrebata la iglesia, no es la segunda venida visible, sino entonces habría contradicción bíblica. Porque cuando Cristo arrebata la iglesia, es a un pueblo de sorpresa. Cuando Cristo se manifiesta al mundo, pondrá su pie en el monte de los olivos. Cuando Cristo venga por segunda vez, lo profetizó Zacarías en el Antiguo Testamento. Él pondrá su pie allá en Jerusalén, en el monte de los olivos. Eso es algo que no hay forma de contradecirlo. Y Cristo aparece y desde donde él mismo se fue aquella vez, por ahí mismo viene. Como dijeron aquellos ángeles, así como le habéis visto, él viene. Él viene
en esa misma nube. Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Zacarías 12 dice que cuando pongan los pies allí sobre el monte, se dividirá el monte. Ahí no está hablando de un terremoto, que también lo vamos a ver en Apocalipsis 19. Otra cosa que tenemos que ver, quizás adelantándonos al proceso, pero para que veamos la diferencia entre la aparición visible y el arrebatamiento, es que en Apocalipsis 19 dice que Él viene con los ejércitos celestiales. Cuando Él arrebate la iglesia, Él no viene con los ejércitos. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros los que vivimos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Ahora bien, Apocalipsis 19 dice que viene con todos los ejércitos celestiales. Mateo 24 dice que viene con sus santos ángeles. Ese no es el arrebatamiento. Mateo 24, Lucas 21, viene con sus santos ángeles y recogerán a todos sus escogidos de los 4. Eso no es arrebatamiento. ¿Quieren lo analicemos ahora? Déjame ver si da tiempo. No nos va a dar tiempo, pero la semana que viene tomemos nota para que comencemos a ver la diferencia entre Mateo 24, que viene con sus santos ángeles, y Lucas 21, Jesús viene con sus santos ángeles y con su ejército. Te va a ver el paralelo: Mateo 24, Lucas 21, Apocalipsis 19, Apocalipsis hay otra cita en Apocalipsis, se me fue ahora a la mente. La diferencia es que en Apocalipsis 19 Juan lo vio montado en caballo blanco y los ejércitos celestiales también montados en caballo blanco. Entonces, esos caballos blancos no son literales como algunos han visto caballo en el cielo, porque entonces, si son literales, vamos a encontrar un choque, una incongruencia muy fuerte. Porque si Apocalipsis capítulo 1, verso 7 dice que viene sobre la nube, si Hechos capítulo 1 dice que viene sobre la nube y Apocalipsis 19 dice que viene en caballo blanco, tenemos que buscar una coinonía. ¿Cuál es la coinonía? Que esos caballos blancos son símbolos de poder, son símbolos de poder y de guerra. El caballo simboliza poder y simboliza guerra. Entonces, cuando Apocalipsis 19 lo ve en caballo blanco, está diciendo que viene con gran poder y gran gloria, como dice Mateo 24. Repito, para que haya una coinonía, tenemos entonces que eliminar la nube o eliminar los caballos. Entonces, en Apocalipsis, en Hechos 1, dice literal, Él viene así mismo como le habéis visto ir en esa nube, así mismo volverá. Entonces, cuando Apocalipsis 19 dice, bueno, Apocalipsis 1:7 también dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Zacarías también lo presenta viniendo con sus ejércitos. Repito, la semana que viene nos vamos a detener un poco también ahí, porque no hemos concluido, apenas estamos introduciéndonos en lo que es el traslado y la aparición visible. Apocalipsis 19, los caballos, repito, son un símbolo de poder y de guerra. Ahí dice que destruirá al impío, como lo vamos a ver aquí también en Tesalonicenses 2. También no podemos hablar de eso sin hablar de Tesalonicenses 2, sin hablar de Apocalipsis 19, sin hablar de Daniel. Seguiremos ya en el mismo orden la semana que viene, pero ya en la última semana, que es la gran tribulación, pero lo que antes le precede, que es el arrebatamiento. Entonces, nos vamos con el arrebatamiento. Luego, la iglesia recibe al Señor en el aire. 7 años con la iglesia en el espacio literal, y Cristo desciende con la iglesia. Eso lo vamos a ver con más detalle con la cita bíblica. Vamos a ver la interpretación premilenarista. Vamos también brevemente a ver la interpretación de los amilenaristas,
y de los postmilenaristas, que está totalmente lejos de la interpretación literal, sino más bien ellos están circunscritos dentro de una alegoría, y por eso todos lo ven totalmente diferente. Totalmente diferente. Nosotros lo vemos literal. Naturalmente que la interpretación, la misma escritura, los símbolos, nos lleva a una interpretación literal. O sea, observen este dato. Todos esos símbolos de Apocalipsis, al final de cuentas, cuando interpretamos, nos llevan ¿a dónde? A lo literal. El símbolo nos lleva a lo literal. Los caballos de Apocalipsis 19 son símbolos, son figuras, pero ¿a dónde nos llevan? A algo literal. Las aguas que vamos a ver en Apocalipsis, símbolos, nos llevan a lo literal. ¿A dónde nos llevan las aguas? A multitud de pueblos, como lo veremos en el mismo contexto bíblico. ¿A dónde nos lleva la espada de Jesús, que es un símbolo con una espada? Nos lleva a lo literal, a su palabra. Por ejemplo, Tesalonicenses nos dice: con el espíritu de su boca destruirá al impío. Apocalipsis 19 dice: con la espada. Entonces, observen que el mismo texto en la figura siempre nos lleva a lo literal. José Marte, adelante. Sí, en Apocalipsis 6, cuando se abren los sellos, me gustaría que me hable un poquito acerca de eso. Aparece también un caballo blanco. Sí, nosotros vamos a entrar allá, pero como en 2 semanas, si Dios quiere, vamos a entrar a los 4 jinetes de Apocalipsis. Sí, no se preocupe, que vamos para allá, Dios mediante. Entonces, ahora, la semana que viene, vamos a seguir analizando el arrebatamiento, la segunda venida visible, el arrebatamiento. Vamos a estar utilizando 2 Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a estar utilizando Daniel capítulo 12. Vamos a estar en Apocalipsis capítulo 19. Ustedes dirán: ¿y por qué no programamos Apocalipsis 19 si no vamos a pasar por Apocalipsis 4, 5 y 6? Porque recuerden que estamos primero analizando lo que es el arrebatamiento y lo que es la segunda venida, la aparición visible. Sí. Entonces, todo esto nos va a ir encaminando a un entendimiento más fácil, pero tenemos que llevarlo así, porque no podemos entrarnos dentro de la gran tribulación sin antes ver lo que pasa antes y lo que da curso a que comience esa semana. Lo que va a dar curso a que arranque esa semana es el arrebatamiento de la iglesia. Y tenemos que verlo con detalle, pero también tenemos que hacer comparaciones con Mateo 24 para que veamos que eso que dice Mateo 24 de que los ángeles van a reunir sus escogidos de los 4 ángulos, nada tiene que ver con los gentiles ni con la iglesia. Pero eso lo vamos a ver más tranquilo. Le di el adelanto porque lo que dice Mateo 24 es visible. Y vendrá el Señor y todos sus santos ángeles con él, y los ángeles recogerán de los 4 ángulos de la tierra a sus escogidos. Es un arrebato también, pero eso es un arrebato en cierto modo literal de los judíos en todo el mundo, pero eso es al final de la gran tribulación. Mateo 24, ese arrebato con los santos ángeles, eso al final de la gran tribulación, pero lo veremos más de una forma más separada, Dios mediante, la semana que viene. Vamos a dejar al hermano Joseph Richardo. Adelante, Joseph. Sí, que quería hace ratito, pero ya usted desglosó de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que en esta Biblia versión que habla de 3 términos, que habla de 3 términos refiriéndose a la parusía, o sea, a la manifestación, que sí. Habla de 3 son los términos: parusía, epifanía y apocalipsis, para referirse a la segunda venida de Cristo. No sé si lo sigo detallando.
dice que parusía pone el énfasis en la presencia del Señor con su pueblo. Epifanía en su manifestación del poder y amor de Dios, y apocalipsis en la revelación del propósito y plan de Dios en la segunda venida del Señor Jesús. Sí, es importante señalar que la misma palabra, por ejemplo, parusía y epifanía, mayormente Apocalipsis llama como revelación. Pablo también la utiliza para referirse a las revelaciones que él recibió. No solamente en las revelaciones de Juan se utiliza ese término, sino de Pablo, porque es una palabra griega. Pero la palabra parusía y epifanía hay que analizarla siempre con el contexto bíblico, con el contexto cercano de donde aparece esa expresión. Porque en algún momento Pablo utiliza la palabra, por ejemplo, parusía, para referirse a la visita que él le iba a hacer a Timoteo, por ejemplo. Entonces, hay que analizarla desde el contexto. Por ejemplo, él la utiliza también en 1 Tesalonicenses 4 para referirse al arrebatamiento. Pero con respecto a la parusía del Señor, aquí, y nuestra manifestación con él, os rogamos, hermano, que no dejen mover. En 1 Tesalonicenses 4, él dice en 1 Corintios 4:13, porque, vamos a leerlo textualmente para que, casi no fue el tiempo, pero para darle una aclaración más o menos de lo que queremos decir. 1 Tesalonicenses 4, verso 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entretecáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 15. Por lo cual lo decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la parusía, esa palabra ahí es parusía, hablando de venida. Entonces, hay que analizarla desde el contexto bíblico. Por ejemplo, aquí la palabra parusía no está hablando de la venida visible, sino que está hablando del primer paso de ese evento cuando Cristo se lleva a la iglesia. Pero la semana que viene estaremos profundizando más. Invito a... Sí, eso le iba a decir, Miguel. Eso le iba a decir. Lo que entendieron que se quedaron más o menos en el aire o algo, repasen este video, anoten cualquier inquietud, cualquier interrogante para la semana que viene. Hermano Miguel de Jesús, le entrego.